para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amado Dios del cielo, ayúdanos esta noche a poder hablar tu palabra. Dame claridad, Dios mío, dame entendimiento. Hazme recordar los pasajes bíblicos, Dios mío. Ayúdame, Padre, a dar entendimiento de tu palabra a mis hermanos, Dios, que han venido esta noche con deseos de oír y recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén y amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Quiero hablarles el tema, los desafíos al que se enfrenta la iglesia el siglo XXI. Los desafíos al que se enfrenta la iglesia en el siglo XXI. Muy bien, hemos leído aquí que el apóstol Pablo de alguna manera está teniendo luchas, y las luchas que Pablo tenía eran luchas con argumentos, con filosofías, con ideas que Satanás levantaba para dañar la verdad de Dios. La iglesia de Cristo ha permanecido durante 2000 años y a través de toda la historia del cristianismo, la iglesia siempre se ha enfrentado a desafíos. En cada época, en cada siglo, hermanos, se han levantado cada idea, cada ideología que han intentado frenar, detener el avance de la iglesia. Pero sabemos nosotros que la iglesia no va sola, sino que Cristo va delante de la iglesia y Él ha dado su promesa que ni las puertas del Hades prevalecerían en contra de la iglesia. Así como se ha enfrentado en diferentes siglos, el siglo XXI no es la excepción. El siglo XXI, la lucha, la persecución, quizás ahora no es física, es una persecución intelectual que cada creyente vive el día a día. Por ello, quiero hablarles de este desafío que es importante, a la cual la iglesia se está enfrentando y se enfrentará prontamente en toda su plenitud. Quiero hablarles de la agenda globalista un poco, o de la Agenda 2030, pero lo vamos a hablar de una manera bíblica. Quizás para algunos este tema es nuevo, pero es necesario que la iglesia esté preparada y conozca las luchas a las que se enfrenta en este tiempo. ¿Qué es la Agenda 2030? Quizás algunos que están en la universidad o en un instituto, quizás tengan más conocimiento de esto y quizás algunos no, pero es importante. La Agenda 2030, hermanos, nace de la resolución de la ONU, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015, con el título Transformar nuestro mundo. También es conocida como la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Pero hasta aquí usted dirá, ¿pero qué importancia tiene esto en la iglesia? ¿Por qué estás hablando de esta agenda si no tiene que ver nada con los cristianos? A manera que vayamos desarrollando paso a paso, usted se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con la iglesia y con los cristianos, y lo ofensiva y lo determinante que es saber y conocer estas ideologías. Ahora, ¿quién promueve la Agenda 2030? Como ya vimos, la ONU. Pero usted dirá, ¿qué es la ONU?
es una organización internacional de Naciones Unidas fundada en el año 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron 51 países los que fundaron esta organización, que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social. Eso fue el propósito por el cual se creó esta organización, para la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. ¿Han escuchado de los derechos humanos? Eso fue el propósito, para que ya no haya guerras, para que de alguna manera se promueva el avance en el mundo entero, el bienestar social, la paz. Pero como se inició con 51 países, hermanos, ahora se han aumentado muchos países más. Por ejemplo, en la actualidad, las Naciones Unidas o la ONU cuenta con 193 estados que son miembros de esta organización, la cual todos unánimemente votaron, aprobaron, pusieron su firma el 25 de septiembre del 2015 y aprobaron la Agenda 2030 y se comprometieron a promover dicha agenda en todos sus estados. O sea, cada presidente de todas estas naciones ha hecho un compromiso de promover esta agenda, de implantarlo en su nación, en que esta agenda sea el plan de sus naciones. Ahora, ¿cuál es el contenido de la Agenda 2030? Usted se dirá, pero claro, ya me dijiste qué es la Agenda 2030, quién lo promueve, pero ¿cuál es el contenido para que nosotros estemos interesados en esta agenda? Bueno, este documento cuenta con 17 objetivos. Esa es la parte más conocida por las personas, los 17 objetivos. Pero se fundamenta o se concreta en 169 metas. O sea, cada objetivo está dividida por metas, ¿no? Son 169 metas. Ahora, permítame, por favor, hacer un resumen breve de los 17 objetivos, hermanos, para nosotros tener una noción de qué más o menos trata esta agenda. En primer lugar, esta agenda trata, el primer objetivo es poner fin al hambre. Segundo objetivo es poner fin a la pobreza. Esto no me está permitiendo. A ver. Un ratito, hermanos. Voy a acomodarlo bien. Muy bien. Tercer objetivo es garantizar la salud, por ejemplo, tener buena salud, salud de calidad. Cuarto objetivo, garantizar una educación inclusiva y de calidad, es decir, mejorar los colegios para que los niños tengan buena educación, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, o también más conocido como la ideología de género, ¿verdad? Pero acá lo llaman igualdad de género. Empoderamiento de las mujeres también es conocido como el feminismo, ya más claro, pero aquí lo llaman empoderamiento de mujeres y niñas. Objetivo 7, garantizar el acceso a la energía para todos, promover el crecimiento económico, promover la industrialización, reducir la desigualdad, lograr que las ciudades, en fin, sé que podemos mencionar muchos más, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Pero, hermanos, si nosotros empezamos a ver todos estos objetivos, todo este desarrollo de esta agenda, y vemos que se inició el 2015, serían de proyección 15 años hasta 2030. Han pasado ya 10 años y si hacemos un análisis y echamos un vistazo al mundo y vemos si estos objetivos se han cumplido, vemos si se ha acabado con el hambre siquiera un poco, vemos que no, ¿verdad? Se ha implantado una educación de calidad, vemos que no ha sido posible eso. Se ha acabado con la pobreza, vemos que cada día hay más pobreza. Entonces nos podemos preguntar y decir con este refrán:
¿Acaso no nos estarán vendiendo gato por liebre? ¿O es que simplemente algunos objetivos están ahí de alguna manera para que la gente no se dé cuenta de lo que en realidad quieren implantar en el mundo entero? Hermano, todo esto no se ha avanzado. Lo único que se ha avanzado es el objetivo número 5, la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres. En la mayoría de países, Argentina, por ejemplo, Chile, han aprobado la ideología de género, la unión entre hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, vemos que esta ideología ha avanzado bastante en el mundo entero, porque los presidentes se han comprometido. Pero ahora bien, para ir desarrollando, ¿quiénes apoyan esta Agenda 2030? Dirá usted. En primer lugar, ya vimos que tenemos la ONU, pero en segundo lugar, hermano, tenemos también el Foro Económico Mundial. ¿Quiénes son los integrantes del Foro Económico Mundial? Son las personas más importantes del mundo entero. Son las personas que tienen el mayor poder político, el mayor poder económico, el mayor poder empresarial, intelectual y social. Nombremos algunos de estos integrantes. Digo algunos porque son muchísimos y algunos nombres están pues en inglés y verdaderamente me cuesta pronunciarlo algunos nombres porque no sé inglés. Por la gracia de Dios estoy aprendiendo a hablar recién el español. Entonces, por esa razón, ya que algunos hermanos me reclamaron, el otro día expuse este tema y yo dije Facebook. Me dijeron, hermano, no es Facebook, es Facebook. Ya, pero igual, yo lo digo así, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que a veces se nos pasan. Igual un hermano me dijo, antes dijiste, hermano, manzana, no es manzana. Claro, es que es simplemente una ilustración que estoy haciendo. No es manzana, la Biblia no dice que es manzana, pero es una ilustración para tratar de entender mejor. Amén. ¿Entendiquicho manacho? Entonces, por ejemplo, ahí dentro del Foro Económico Mundial está el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional. Todo el poder económico del mundo entero, todos los recursos económicos apoya esta agenda. Además, también tenemos el Banco Europeo, que por su acróstico es conocido el BCE. Tenemos también empresas, por ejemplo, como Coca-Cola, Google, entre otras. Tenemos hombres importantes que integran este foro económico mundial, por ejemplo, como Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook. Voy a decir Facebook, ¿ya? Si digo Facebook me van a reclamar allá atrás. Mark Zuckerberg es el creador de Facebook, es considerado uno de los hombres más millonarios del mundo. El tercer hombre más millonario del mundo es considerado este hombre. Podemos también mencionar a muchos más, como por ejemplo Bill Gates. Quizás me confunda, me corrige la hermana Flor, creo que sabe inglés bastante y ya me está mirando, no se dice así. Hermana, ¿me ayudas por favor luego? Entonces, esta persona es también uno de los magnates de Estados Unidos, un súper millonario que ha comprado miles y miles y miles de hectáreas en Estados Unidos para sembrar bastante verduras y todo eso, porque él dice que después del año 2030 ya no va a haber carne, va a desaparecer la carne y vamos a comer puro verduras. Así es que los que les gusta la carne debemos aprovechar ahora, porque más adelante vamos a comer puro verduras, vegetales. Entonces, Bill Gates es un magnate empresarial, desarrollador del software y cofundador de Microsoft. Les digo que ahí me dificulta un poco porque está en inglés, pero
Esa es una de las personas más ricas. Y hay otras más y otras empresas más que apoyan esta agenda. Es decir, que está todo el poder político y todo el poder económico. Si nosotros podemos pensar y hacer un análisis breve en nuestra mente y podemos decir, ¿quién puede luchar con esta agenda? ¿Quién puede luchar con todo este poder político? Y esto me viene y me suena a la mente cuando la Biblia dice en Apocalipsis, ¿quién podrá luchar contra la bestia? No digo que esto sea la bestia o que se vaya a manifestar el anticristo. Puede ser, no niego, pero tampoco afirmo, porque en realidad no sabemos. Solo Dios sabe eso. Amén. Entonces, ¿cuál es el alcance de esta agenda 2030? ¿Cuál es el alcance? Esta agenda también es conocida como una agenda globalista. Por ejemplo, un reconocido escritor que es cristiano, llamado César Vidal, en su libro Un mundo que cambia, lo llama la agenda globalista. Es decir, que tiene un alcance mundial, que toda esta agenda, su propósito, su meta, su objetivo es que sea implantado en todo el mundo. Pero cuando hablamos de agenda globalista es distinto al globalismo. El globalismo es una cosa muy diferente. El globalismo es, por ejemplo, en los productos que tenemos una plataforma de Amazon donde puedes comprar productos de cualquier parte del mundo, quizás productos japoneses, chinos, coreanos. Entonces, en ese sentido, de alguna manera es bueno y no tan bien, pero es distinto a la agenda globalista, hermanos, ¿ya? Entonces, su alcance es un alcance mundial. Ahora, este escritor de este libro menciona 3 nombres que serían los principales promotores de esta agenda globalista. Por ejemplo, uno de ellos es David Rockefeller. Es el segundo Rockefeller, porque son varios Rockefeller. Es un magnate, es un millonario, es un hombre que tiene muchísimo dinero, que posiblemente es él el que empieza a gestar años más atrás este pensamiento, esta agenda. Otro es George Soros. Es un hombre que nació en Hungría, es judío, de origen judío, pero que de alguna manera también apoyó a Hitler en el Holocausto. Y otro de ellos, que es el más reconocido, el Papa Francisco, o llamado Bergoglio también. No, él siempre, en muchas veces ha dicho en sus libros y declaraciones, así conferencias, que él pide y quiere que solamente haya un solo poder económico y político y un solo hombre que gobierne el mundo entero, para que ponga fin al hambre y para que dé paz a todo el mundo. Eso es lo que él ha declarado en ciertas ocasiones. De igual manera, George Soros, él ha invertido miles y miles de dólares, según dice aquí César Vidal, para que sean financiadas las campañas, para financiar, por ejemplo, para que esta agenda se transmita a través de la televisión, de la prensa televisiva, prensa escrita, radial, por todos los medios posibles, para que su avance sea rápido. Y nosotros vemos, tú ves Frecuencia Latina, yo he visto una vez un programa, un día sábado, a las 2 de la tarde, que estaban promoviendo esto, la unión civil, la ideología de género. Y quizás todos los programas, ahora vemos comerciales con homosexuales que hacen en la televisión. Antes no se veía esto. Por ejemplo, los equipos de fútbol más conocidos, en su cinta de capitán, llevan la cinta del movimiento LGTBI+Q, ¿no? Movimiento de lesbianas, gays, transexuales, etc. Amén. Entonces, todo esto el mundo se ha puesto para promover. Pero hay una cita que me llamó la atención aquí de David Rockefeller, que dijo él esto. Él dijo esto: algunos creen incluso que nosotros los Rockefeller somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos,
caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global, política y económica más integrada en el mundo. Si esa es la acusación, dijo él, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Es decir, que él acepta que el plan es implantar esta agenda de tener un solo poder político, económico y un solo gobernante mundial. Entonces, pero aquí vemos que hay tres cláusulas que son el enfoque principal de esta agenda. Por ejemplo, él dice, la finalidad de esta agenda queda claramente establecida en sus memorias en cuanto al objetivo final, o sea, en las memorias de Rockefeller. Él lo ha declarado en sus escritos que ha dejado antes de morir. Este objetivo implica, en primer lugar, escuchen, acabar con las naciones como entidades independientes y soberanas y con las culturas sobre las cuales están basadas. ¿Han escuchado ustedes cuando hubo bastante las marchas y algunos hermanos publicaban bastante, ¿no ves?, en el Facebook que vamos a apoyar a Pedro Castillo y todo eso? ¿Han visto, sí o no? Ya, y siempre decían, no, es que Pedro Castillo quiere vender nuestro mar a Bolivia y quiere acabar con la soberanía de nuestra nación peruana. Nosotros somos un país soberano, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Entonces, esa es la intención de ellos, implantar un solo poder económico y acabar con las culturas, implantar una sola cultura universal, es decir, la ideología de género. La única cultura para todo el mundo y acabar con la soberanía. Que los países ya no tengan una agenda en la cual ellos trabajen, sino que esta agenda 2030 sea implantada en cada país. Y además de esto, hermanos, lo que él dice en segundo lugar, pretende apoderarse de sus riquezas fáciles y saquear todas sus riquezas a medida que las naciones se conviertan en meros protectorados. Es decir, que las naciones siempre van a buscar protección de la ONU, ser protegidas por la ONU. ¿Y qué va a hacer las grandes potencias? Van a venir y van a saquear todas las riquezas. ¿Por qué crees que de Perú llevan todas las riquezas, sí o no? El oro, el cobre, en fin, muchas cosas más. Entonces, solamente las naciones van a buscar ser protegidas, como por ejemplo lo ha hecho Rusia con Venezuela. Aunque está nadando en petróleo, pero está que muere en pobreza. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? En tercer lugar, es tener control político y económico y llevar también la imposición política antifamiliar que permita reducir drásticamente la población y privar de defensas, paso a la siguiente, a los individuos. Es decir, implantar una política antifamilia. ¿Has visto aquí que siempre han sacado algunos movimientos con mis hijos no te metas? ¿Por qué? Porque están tratando de implantar políticas antifamilias. Por ejemplo, un ejemplo, que una pareja de homosexuales se casen y puedan adoptar un niño y criarlo. ¿Sí o no? El aborto, por ejemplo, y otras cosas más. La eutanasia para reducir supuestamente la sobrepoblación del mundo. Pero ¿cuál es el objetivo final de esta agenda? ¿Sabes cuál es? Aquí te digo. Finalmente todo lo anterior irá unido a una ofensiva de primer orden contra el cristianismo para someterlo, aplastarlo en medida que presenta una escala de valores a ese despotismo, o sea, a esa dictadura ya universal. El cristianismo presenta valores y los cristianos dicen no, lo que dice la Biblia para nosotros es ley y no nos vamos a someter a sus políticas antibíblicas. Entonces, cuando el cristianismo se opone, las iglesias se oponen, ¿contra quiénes van a venir? Contra la iglesia. Nos van a ver como los opositores, como los rebeldes, como los que quieren rebelarse contra esta agenda que supuestamente para ellos es de progreso universal. En segundo lugar, vamos a ver 5 razones
para no estar de acuerdo los cristianos con la Agenda 2030 o con la agenda globalista. En primer lugar, no estamos de acuerdo porque esta agenda no toma en cuenta a Dios. No toma en cuenta a Dios. Si tú lees toda la agenda, todos los objetivos, en ninguna parte toma en cuenta a Dios esta agenda. No hay Dios en ninguna de sus partes. Hermanos, es decir que estas personas pretenden sacar a Dios del centro. Que Dios, queremos hacer todo esto sin Dios. Queremos lograr la paz mundial sin Dios. Quieren acabar con el hambre sin Dios. Quieren acabar con la pobreza sin Dios. Quieren convertir la tierra en un paraíso sin Dios. Ellos se creen dioses. Ellos se creen dioses. Dígame usted, ¿acaso van a poder acabar con el hambre sin Dios? ¿Van a lograr la paz mundial sin Dios? Imposible. Porque el corazón del hombre está inclinado al mal y el hombre va a ir de mal en peor. El hombre no va a mejorar, el hombre va a ir empeorando, hermanos. Porque el corazón del hombre sin Cristo está podrido, está inclinado al mal. No hay alternativa de mejora para el mundo. La Biblia dice que son necios los que no toman en cuenta a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay un solo que haga lo bueno. En ninguno de sus caminos de los impíos es considerado Dios. Quieren hacer todas las cosas pero sin Dios, porque la ley de Dios les afecta a ellos, porque la ley de Dios se opone a sus planes malvados que van en contra del diseño original de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:21 que estas personas no tomaron en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Estas personas, diciendo ser sabios, hicieron necias. Estas personas se envolvieron en sus lascivias. Niegan que solo Dios puede sustentar al universo, como dice Hechos 17:24-28, que en Dios vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. O sea, sin Dios el hombre no puede hacer nada. Mateo 5:45, Hebreos 1:3 dice que Dios es el sustentador de toda la creación. Él es el que preserva la creación. Él es el que da vida a todos los seres humanos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo, porque no toma en cuenta a Dios. Además, en segundo lugar, no estamos de acuerdo porque está basada en la autonomía humana. El hombre siempre ha querido ser independiente y no depender de su creador. Desde la caída del hombre en pecado, siempre ha querido ser autónomo. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Porque querían ser igual a Dios. Porque cayeron en la tentación de Satanás. Les dijo: serán igual a Dios. El hombre pretende ser Dios en el siglo XXI. Esta agenda es promovida por gente atea, por gente que no considera a Dios, por gente que en ninguno de sus caminos está Dios, hermanos. Es el mismo pensamiento que estaba en los que construyeron la Torre de Babel, que quisieron construir una ciudad en la Torre de Babel sin considerar a Dios. Y Dios los esparció, Dios los confundió, Dios cambió su lenguaje, su idioma, porque todo esto no puede frustrar el plan de Dios. Dios ha dicho que el mundo irá de mal en peor. Dios ha dicho que el mundo no va a mejorar, que todas las cosas irán empeorando, porque así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No va a haber mejora, el hombre no va a poder cambiar nada, a menos que el corazón del hombre cambie. Porque el corazón del hombre está dañado. Además, no estamos de acuerdo porque promueve la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Dirá usted, son ideas filosóficas, no son ideas científicas. Son ideas filosóficas que no tienen ninguna base bíblica, ni científica, ni biológica. Estas ideas pretenden cambiar lo biológico o lo natural de los sexos, de mujer y hombre. Reducirlo a un solo ámbito psicológico o sentimental. Lo que tú sientes, eso eres. Si tú ahora sientes, eres un hombre, pero sientes que eres una mujer, entonces eres una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Si eres una mujer y sientes ser un hombre, entonces
eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Esos son, hermano, lo que promueve esta ideología. Hay también los transespecies, por ejemplo, los que se sienten que son animales. Algunos dicen sienten ser un gato, otros se sienten ser un perro. Son como animales irracionales, dice el libro de Pedro, que se mueven solamente por sus instintos. Los seres humanos somos distintos a los animales, hermano. El perro se mueve, el gato se mueve por sus instintos, pero el ser humano, Dios le ha dado intelecto, voluntad, autodeterminación. Es diferente, no es igual a los animales. Por ejemplo, tú agarras a un perro y a ese perrito que tú tienes lo quieres tanto, pero en un momento te da tanta cólera y le agarras y le pegas, ¿sí o no? Pero después de un ratito le vas, lo cariñas, él te recibe moviendo la colita. ¿Por qué? Porque está programado para eso, porque eso es su instinto. Pero a ver a un hermano, a ver, háblale mal. Cómo se resiente un año y no te quiere hablar. ¿Por qué? Porque somos distintos. Los perros pueden tener relaciones sexuales en la calle y para ellos es normal, pero los seres humanos no, porque tenemos razón, porque tenemos conciencia, porque somos distintos a los animales, porque el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. El hombre ha sido dotado de intelecto, de voluntad, de razón, hermanos. Somos diferentes. Por eso no podemos comparar a los animales igual que los seres humanos. Hoy en día protegen a un caballo más que a un niño en el vientre de la madre. No digo que no pueda haber leyes para proteger a los animales, pero muchas veces se protege más a los animales que la propia vida del ser humano. ¿Sabes por qué? Porque se están comportando como animales irracionales, porque se han envuelto en sus lascivias. Además no estamos de acuerdo porque promueve el aborto. Hermano, el aborto, y usted dirá, pero no se encuentra ahí el aborto. Si usted analiza la meta 3.7, ahí va a encontrar no como aborto, sino como salud reproductiva o interrupción del embarazo. Ellos no van a decir, bueno, nosotros promovemos el aborto, no, sino lo llaman salud irreproductiva o interrupción del embarazo. Eso es el aborto. Eso es el aborto, amados hermanos. Ellos dicen, no, un ser humano que está ahí en el vientre de su mamá no tiene derechos, porque no todavía ha nacido. Cuando recién nace, ahí recién tiene derechos y hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Pero mientras está en el vientre de la mamá, no tiene derechos políticos todavía. Pero nosotros sabemos por la Biblia, y las Escrituras afirman, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que antes fueron formadas. Es decir, que Dios escribió todas las cosas ya allí en su libro, y luego todo eso fue formado en ese niño. No solamente están matando a un niño, están matando a toda la generación de ese niño, porque ese niño iba a crecer, iba a tener una esposa, iba a tener hijos, iba a tener generaciones. Están matando y acabando con una generación completa. La culpa es mayor, y los cristianos por eso no estamos de acuerdo, porque Job 8:12 dice, me cuajaste como a leche, me diste forma, tejiste mis tendones. O sea, Dios hizo todo eso. El ser humano desde el momento de la concepción ya es un ser humano. Desde que es un embrión ya es un ser humano con los mismos derechos de cualquier ser humano. Y nosotros como cristianos apelamos a la Biblia, porque la Biblia dice no matarás. Ese es uno de los mandamientos, no matarás. Y nosotros por eso estamos en contra del aborto, por eso no estamos a favor de esta agenda. No matarás, dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Dios dice que aborrece a los derramadores de sangre. Cuando hacen la interrupción del embarazo, supuestamente ese aborto, no es una sangrecita. ¿Qué va a ser un ser humano? Es un ser humano. Dios lo ve como ser humano. No podemos dejar eso. Además, nos oponemos y no estamos de acuerdo a esta agenda porque es antifamilia. No hay en ninguna parte una cita mencionada que diga vamos a lograr esto
con las familias. No hay, hermanos, no hay. Es antifamilia. Ellos quieren lograr todo esto sin la familia, ya que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Si la familia se destruye, la sociedad se destruye. Si la familia se destruye, la iglesia se destruye. Por eso Efesios 5, 22 al 31 dice que es la familia la que revela la imagen de Jesucristo. Es la familia la que revela la relación de Cristo con su iglesia. Por eso Satanás odia tanto a la familia que intenta destruirlo, porque la familia revela la gloria de Dios, la imagen de Dios. Y como último lugar, para terminar, en tercer lugar, ¿cuál debe ser nuestra reacción frente a este desafío de la agenda globalista o la agenda 2030? ¿Qué debemos hacer? Porque ellos dicen que el 2030 todo esto debe estar listo para implantar el gobierno mundial, el único poder político y el único poder económico. ¿Qué pasaría si esto fuera la manifestación del anticristo? No estoy afirmando que sea, pero las descripciones, hermanos, ¿quién va a luchar? Dígame usted, ¿quién va a poder luchar? Y la única que va a luchar, hay personas que quizás están en contra de todo esto, pero yo creo que cuando venga todo este poder económico, político, esas personas serán aplastadas. Y yo creo que la única que va a hacer frente, los únicos que se van a oponer y van a estar dispuestos a morir, son los cristianos. Son los cristianos que se van a oponer, los verdaderos, porque los falsos van a levantar los pies y van a correr y van a negar su fe, pero los verdaderos se van a poner firme. Y nosotros, ¿qué debemos hacer para enfrentar este desafío? Primero, debemos tomarlo como una lucha espiritual, porque nosotros sabemos, más que una lucha cultural o batalla cultural, que también estamos allí, pero es una batalla espiritual, porque las Sagradas Escrituras nos declaran en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Es decir, que Satanás está detrás de todos estos hombres, porque ahí la Escritura dice que él gobierna, él ejerce su poder sobre rangos de autoridad. Ahí están los principados, las potestades, los gobernadores, dice. O sea, cuando dice los gobernadores, se refiere a los reinos del mundo. Satanás le dijo a Cristo: si postrado tú me adoras, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí se me ha sido dado. Es decir, que estas ideas están siendo implantadas en las mentes de los hombres. Son ideas filosóficas, a la que Colosenses dice que son filosofías huecas e inútiles y vanas, que hay que nosotros desechar y tener cuidado. Por eso nosotros debemos enfrentarnos con valentía frente a todas estas ideas y fortalecernos con toda la armadura de Dios. Hay que vestirnos con la armadura de Dios. La única manera en la que debemos luchar contra los ataques de esta ideología es tomar la armadura de Dios. Y una de las armaduras es la santísima palabra de Dios. Hoy más que nunca los cristianos debemos conocer nuestra Biblia. La Biblia debe ser conocida por cada cristiano, por cada joven, por cada señorita, porque hoy más que nunca los jóvenes se enfrentan a esta ideología. Hoy más que nunca los jóvenes en las universidades, en sus institutos, tienen que luchar contra esto, levantar la frente en alto y oponerse y decir que son cristianos y que tienen valores bíblicos y que la autoridad de la Biblia está por encima de cualquier ideología. Y decir que nosotros estamos dispuestos a morir por nuestras convicciones bíblicas, por honrar y glorificar el nombre de Cristo. Es Dios y su palabra las que tienen que prevalecer, y no debemos tenerle miedo. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice: no temáis a los que matan el cuerpo y el alma. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien temed al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pueden acabar con el cuerpo, pero no lo harán con el alma, porque el alma le pertenece a Dios, hermanos. Alabado sea el Señor. Apocalipsis dice
que cuando nuestros hermanos murieron por la persecución, muchos cortados la cabeza, quizá de diferentes maneras fueron martirizados. Dice, cuando sus cuerpos estuvieron tirados en el suelo, las almas de ellos estaban frente al trono de Dios pidiendo justicia y decían: Señor, justo hasta cuándo no vengarás nuestra sangre. Y Dios les dijo: esperen todavía un momento hasta que se cumpla el número de vuestros hermanos que serán salvos. Aún en medio de todas estas ideologías, la iglesia va a seguir avanzando, va a seguir marchando, vamos a seguir predicando el evangelio de Cristo, vamos a seguir arrebatando del fuego a las almas perdidas. El poder del evangelio no se va a detener, porque es el poder de Dios y nadie va a poder luchar con el poder de Dios. No hay ejército, no hay ideología, no hay filosofía, porque Dios siempre va a prevalecer, hermanos. Si alguien quiere enviar un cohete al cielo para atacarlo a Dios, Dios con su gran poder lo devuelve abajo y los destruye. No, pero el ejército de China, pero el ejército de Rusia, los Estados Unidos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Aleluya, aleluya. Hermanos, en último lugar, en conclusión, debemos combatirlo con la palabra de Dios. Joven, prepárate en la palabra. Conoce la palabra. Ven, padre, tú que tienes hijos. Mira, tenemos nuestros hijos ahora en la escuela. Nuestros hijos están siendo atacados por estas ideologías. Si no los enseñamos, el mundo nos va a robar a nuestros hijos. Van a ser implantadas en su cabecita estas ideologías. Pero gloria a Dios, porque las escrituras nos dicen que debemos derribar toda altivez, todo conocimiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Cuando viene una ideología que es contraria a la palabra, tú debes decir: no, la palabra de Dios dice esto. Esos son mis principios, son mis valores y no los voy a negociar. Si quieres, quédate con tu comida, quédate con tu ropa, quédate con tu casa, quédate con todo lo que quieras, pero Dios es primero. El que a Dios honra es honrado por Dios. Y Dios no nos va a desamparar. Ya Dios ha sabido librar a sus hijos de todo esto. Daniel retó a todo el imperio babilónico, al rey Nabucodonosor. Los amigos de Daniel de igual manera no se doblaron ante esta estatua maligna. No se doblaron y dijeron: sepas, oh rey, que no nos vamos a doblar ante esta estatua que has levantado, porque hemos determinado servir a Dios, sea que nos libre o no. Igual no nos vamos a rendir. Nosotros debemos decir hoy en día: el mundo está levantando una ideología para que todos se postren a esa ideología y se rindan todos los cristianos. Pero los cristianos que temen a Dios y tienen la palabra de Dios en el corazón, no se van a postrar ante esta ideología. Van a hacerle frente con sus propias vidas. Van a luchar, pero no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo y en el poder del Evangelio. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército, no con espada, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia en el siglo XXI va a avanzar en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Oh, hermanos, iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque nuestro Dios irá delante de nosotros como victorioso, invicto, como triunfante, y nosotros iremos tras Él y no temeremos a nada de esto. Póngase de pie, hermanos. Estos tiempos son muy peligrosos. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para luchar contra estas fuerzas de maldad. Debemos conocer bien la palabra de Dios. Hoy no hay lugar para cristianos vacilantes. Hoy no hay lugar para cristianos que no vienen a instruirse en la palabra de Dios. Debemos orar fervientemente. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, porque la única manera de hacerle frente
a estos ataques del maligno es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya se enfrentaron nuestros hermanos a estos desafíos. En el siglo XV, Martín Lutero y todos los reformadores se enfrentaron a todo el poder religioso, político, económico, y Dios les dio la victoria. Plantaron en alto la palabra de Dios, volvieron a la iglesia, a la fe verdadera, volvieron a la iglesia a Cristo, volvieron a la iglesia a darle gloria a Dios, volvieron a todas estas doctrinas principales, porque lucharon en el poder del Espíritu Santo. Porque Martín Lutero dijo que no era su lucha, sino que era la lucha de Dios. Esta es la lucha de Dios. El mundo se encuentra peleando contra Dios y no va a poder. Hay que escondernos en la sombra de Dios. Hay que ocultarnos bajo el poder de Dios. Iglesia de San Pedro, juventud, hermanos, hoy es tiempo de salir con la palabra, de predicar y enseñar la palabra de nuestros púlpitos. Gracias, Padre. Cuán grande desafío, Señor. Mira, el mundo trama todo esto, Padre, pero nosotros no vamos a desmayar, porque confiamos en tus promesas. Tú has dicho que tu iglesia va a prevalecer, tu iglesia avanzará. Nadie va a poder detener el avance del Evangelio, Padre. Danos tu poder, llénanos con tu Espíritu, danos sabiduría, Padre, para enfrentarnos, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Venceremos en tu nombre. Gracias, amén. A la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga. Los dejo con mi hermano que está dirigiendo el servicio.